Más de uno La Bañeza y Astorga. Paloma Muñoz, Onda Cero. Bueno, pues es martes y siendo martes toca saludar a nuestra psicóloga Ruth Fernández Matía. Ruth, muy buenos días, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Paloma. Pues aquí arrancando ya la semana, casi a la mitad. Sí, casi a la pensamos, mitad, ¿no? sí. Hay que ser un poquito optimistas, Sí. ¿verdad? Hay que ser si es que la verdad luego pasan volando las semanas. Si es que esto de que llega el domingo por la tarde parece que nos da un poco de pereza que al día siguiente sea lunes, pero yo no sé si a ti te pasa, porque a mí desde luego me pasa cuando me doy cuenta es viernes. Así, Sí, o sea, pasa casi volando sin la pestañear. Sí, la verdad es que sí, que pasa volando. Bueno, hoy creo que nos vas a hablar del tema de la autoexigencia, ¿no? Yo quiero que nos Eso explique, es. Ruth, exactamente qué es esto, qué entendemos por autoexigencia. Bueno, pues a ver, la autoexigencia es algo también adaptativo que todos tenemos, porque es verdad que necesitamos tener un poquito de exigencia para lograr o ponernos metas o hacer. Entonces, bueno, la autoexigencia está bien considerada dentro de la sociedad, pero, porque bueno, pues cuando hablamos de una persona exigente o una persona disciplinada, como que siempre tiene esa connotación positiva, ¿no? Pero claro, una cosa es hacerlo de forma pues constante, equilibrada, y otra cosa es hacerla pues de manera exagerada, ¿no? Que esa autocrítica o esa autoexigencia esté muy elevada. Es decir, hay una autoexigencia, Paloma, que es constructiva y otra destructiva. Es decir, la constructiva es la que nos ayuda en el día a día pues a cumplir un poquito nuestros pequeños retos, nuestras pequeñas motivaciones, ilusiones, a tenerlas. Pero claro, hay muchísima gente y en consulta nos encontramos a un montón de gente que tiene esa tendencia a autoexigirse más de lo normal, ¿vale? Y eso lleva pues a lo que decíamos, a destruir, ¿vale? Por ejemplo, si quieres un poco por si Claro, nuestros ¿qué consecuencias tendría una persona derivadas de tener consigo misma una exigencia exagerada? O como tú dices, bueno, pues eso, que ya se haya descontrolado un poquito y ¿qué consecuencias negativas puede tener para esa persona? Mira, antes de nada, las personas que son autoexigentes, por si algún oyente se puede identificar, son las personas, y ahí ya vamos a ver las consecuencias, pues que al final esos retos lo ven como una obligación, que son súper rígidos, ¿no? Tienen una autodisciplina, lo que decía, exagerada. No delegan, que es una de las consecuencias, es decir, tienen tanto exceso de control que a veces no delegan en tareas, ¿vale? Y luego también tienen como esa necesidad de reconocimiento, tanto social como de ellos mismos. Es como que su valía solo depende de haber cumplido esa tarea o ese objetivo, esa obligación ya que se ha puesto. Son personas que suelen tener miedo al fracaso, o sea, ellos los errores los llevan fatal, porque no toleran, tienen además también baja tolerancia a esa frustración, a equivocarse, al error. Claro, esto, y nos lo encontramos muchísimo en consulta, Paloma. Yo estoy viendo, por ejemplo, mucha gente de una adolescencia ya o de gente de 20 años, edad universitaria, que cuando empiezan a lo mejor con ese examen el primer suspenso o la primera frustración de su vida, no la saben manejar, porque como han sido o han buscado siempre esa perfección, ese 10, se encuentran como que no saben gestionar, ¿no? Todas las emociones que les vienen, o gente en la edad adulta que ya llegan un momento que dicen necesito una ayuda profesional, porque además, pues aparte ya del exceso de autocrítica, que eso baja un montón la autoestima, ese exceso de previsión y planificación, llegas con 40 años que dices ya no puedo más, es decir, ya aparte que a nivel físico, pues por ejemplo de consecuencias, Paloma, pues vienen con muchísimas somatizaciones, trastornos del sueño, gastrointestinales, contracturas musculares, ya es lo que te decía, que es como que tienen miedo a postergar, ¿no? A procrastinar, que era lo que hablábamos, ¿no? Entonces no quieren posponer nada, y claro, a veces no podemos abarcar todo. Y es el problema, que luego tienen muchísima rumiación, pensamientos constantes de no puedo, no voy a conseguir. Ojo con el autodiálogo interno, porque es verdad que el cómo nos hablemos, lo que nos decimos, nos va a llevar a más autoexigencia, claro, o no, porque al final ellos se fijan más en el error. O sea, se fijan muchísimo en el error de forma exagerada, dudando de las propias capacidades. Soy vago, o sea, pues no, porque no lo he hecho o no hago nada bien. Es decir, que al final una persona con autoexigencia, su autoestima
más tarde o más temprano va a terminar dañada, Paloma. O sea, que hay que ser un poquito más flexibles, ¿no? Porque Hay que ¿cómo aprender, sería, sí. Ruth, una persona con una exigencia normal, entre comillas? Pues mira, una persona con flexibilidad psicológica y con una exigencia normal es consciente de los errores y de lo que puede mejorar. Y que Partimos no de ahí, pasa claro. nada, ¿no? Si se cometen errores, Claro, pero ¿no? fíjate, Paloma, que aquí interviene mucho la educación, el modelo educacional que hemos tenido. Es decir, si Uh-huh. nuestros padres han sido muy muy críticos con nosotros, muy exigentes con nosotros vamos a generar ese tipo de pensamientos y Claro. de diálogo en nuestra cabeza. Entonces, al final, nos hacen ser que no somos objetivos en nuestras valoraciones, es decir, que intentamos siempre buscar ese punto más negativo, ¿sabes en qué se nota mucho? El tengo que, debo de, muchos tengo que, debo de, que es como la obligación. Uh-huh. En vez de decir, oye, me gustaría, podría, que es como la elección. Y ahí es donde un poco se diferencia el modelo educacional, que te decía de una persona. Entonces, una persona que es un poco pues saludable en cuanto a la exigencia, pues tiene expectativas realistas. Es decir, se fija metas alcanzables del día a día, planifica, pero con una normalidad, no con algo muy complejo que al final te lleva a una sobreexposición de la tarea que vas a terminar agotado. Y luego se centra en cómo mejorar, no en el error, ¿no? Que al final eso es un poco ser el resiliente, es decir, todos tenemos fallos, todos tenemos errores, Claro. pero me voy a centrar un poquito en lo que puedo mejorar, no soy consciente de lo que puedo mejorar. Entonces, pues en vez de decirte he fallado, pues puedes decir sé que puedo hacerlo mejor. Es decir, te centras en el proceso, no en los resultados, para que me entiendas, ¿no? Entonces, se trata de crecer y mejorar, esforzarte y disfrutar del camino, de ver, decir, bueno, pues es el camino, ya llegaré a la meta Uh-huh. para poder avanzar. Entonces, hay mucha diferencia, sobre todo pues también en el estilo de comunicación con nosotros mismos. Una persona con una exigencia normal, una autocrítica normal, pues es asertiva, se habla desde el respeto, desde el cariño. Las personas con autoexigencia se suelen etiquetar. No he hecho bien esto, soy tonto o debo de y no lo he conseguido, como muy frustrante, ¿no? Uh-huh. O sea que está muy bien marcarse objetivos, ¿no? E intentar cumplirlos, pero bueno, también entender que podemos cometer errores, ¿no? Porque si no, es verdad que puede ser una conducta, por lo que nos estás contando, Ruth, casi destructiva, ¿no? Con nosotros Claro, mismos. es que esa autoexigencia es destructiva, es que no es nada constructiva. La constructiva es la que te centras en una buena planificación, pero con objetivos realistas y alcanzables, desde el respeto. Es decir, no generar ideales de perfección. Las cosas no son de 10. A veces tiene que haber un margen de error y las cosas no se tienen que hacer a la de ya. A veces, pues no pasa nada porque esperes un tiempo, ¿no? A hacerlas. Al final es disfrutar del camino, por así decirlo, ¿no? El vivir en el presente y que tus metas sean tu motivación y el camino hacia ellas, pues que las puedas disfrutar en el día a día. O sea, porque los errores a veces, o sea, Paloma, los errores son parte del camino, ¿no? Y a veces estas personas se castigan por la equivocación y entonces al final empieza la desmotivación. Entonces, ¿cómo poder trabajar? Nosotros en consulta, por ejemplo, pues les ayudamos a que identifiquen las áreas donde ellos tienen elevada autoexigencia, porque yo a veces me encuentro con gente que tiene una elevada autoexigencia en las cosas de casa, que es como en plan, Uh-huh. termina la lavadora y la tengo que, ¿ves el Ya. tengo que? Uh-huh. Y la tengo que quitar. Y entonces viven continuamente bajo una amenaza, es decir, con el estrés continuamente. O un niño pequeño está jugando, yo me he encontrado con pacientes que tienen a un bebé jugando en casa y mientras está jugando, decía la pareja, es que está recogiendo a la vez, no disfruta Ya. de ese camino, de ese juego, porque tiene que recoger, porque tiene que estar Uh-huh. todo ordenado. Entonces, como que no vives en ese presente. Entonces, hay que identificar, el primer paso, Paloma, es identificar esas áreas que tenemos, porque a lo mejor hay otras personas que lo tienen en el área laboral o otras personas en el área de la pareja. Por eso muchas veces llegan fracasos en las parejas, porque estás exigiendo tanto a la otra persona que encima no puedes controlar, que te va a venir muchísima frustración. O sea, que primero cada uno que identifique el área donde tiene esa autoexigencia. Y luego, trabajar muchísimo, lo que hacemos es trabajar para fomentar una autoestima
sana, es decir, identificamos nuestras fortalezas, nuestros límites, para así poder definir bien nuestros objetivos con una buena base y una base sólida y realista. Y luego el diálogo, trabajamos los pensamientos, el cómo nos relacionamos con nosotros mismos para, lo que te decía antes, pues trabajar de esa forma asertiva, modificando pues un poco el estilo de pensamiento. Y luego también trabajar, porque las personas con autoexigencia no tienen o no sacan tiempo o no quieren sacar tiempo por y para ellas. Entonces, hay que destinar tiempo para uno mismo. Es decir, hay que revisar esa orden de prioridades, porque hay tiempo para el ocio, tiempo para el descanso y tiempo para las tareas y obligaciones. Entonces hay que gestionar, hay que enseñarles también a gestionar los tiempos y luego, por supuesto, a gestionar las emociones. Porque si no, si estás ocupado también todo el rato, estás huyendo constantemente también de emociones, y hay que aprender también a escuchar, porque muchas personas con una autoexigencia muy elevada sufren cuadros de estrés. Claro. Entonces, bueno, que es un tema que hay mucho. Oye, un tema muy interesante, trabajo. sí, un tema muy interesante, y seguro que todos nuestros oyentes en este momento, Ruth, están pensando el tema, porque es verdad que muchas veces nos vemos todos envueltos en este tipo de pensamientos de autoexigencia, ¿verdad? Y a veces, pues eso, tenemos que ser un poquito más flexibles con nosotros mismos y pensar que a veces no podemos llegar a todo, ¿verdad? Y que no pasa nada, no pasa absolutamente nada. Claro, es que al final ese perfeccionismo disfuncional, pues eso es que al final te lleva a una rigidez cognitiva mental tan fuerte que al final pues terminas con determinadas consecuencias desde la autoestima, consecuencias físicas. Hay que trabajarlo, y no dejarlo de lado. Bueno, pues un tema muy interesante, Ruth, el que hoy nos acercas como todos cada semana, así que te damos las gracias un martes más y nada, te esperamos dentro de 7 días, ¿de acuerdo? Gracias, Paloma. Gracias, saludo. feliz semana.